Apareció una nueva denuncia que salpica a Sneider Pinilla, el primer condenado por el escándalo de corrupción más grande del actual gobierno. Esto es Política Viral, una producción original de Publimetro Colombia. Expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. A Colombia la está matando la pereza. ¡Estudien, vagos! Ahí están trabajando, fuerza. Trabajen, juiciosos. Esta semana se conoció que Sneider Pinilla, el ex subdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fue el primer condenado por el escándalo de corrupción en esa entidad. Una jueza de Bogotá avaló el preacuerdo al que habían llegado Pinilla y la Fiscalía y lo sentenció a 5 años y 8 meses de prisión. Pinilla además tendrá que pagar una multa de 3.550 salarios mínimos mensuales y devolver 618 millones de pesos. El preacuerdo al que había llegado con la Fiscalía suponía un descuento del 45% de su pena. La razón, la entidad consideró que Pinilla entregó información útil para avanzar en la investigación. En efecto, en este escándalo ya han resultado salpicados varios exministros y congresistas que han sido mencionados por Pinilla y por su antiguo jefe, Olmedo López. Pero el escándalo parece tener nuevas aristas. El representante a la Cámara del partido Alianza Verde, Cristian Avendaño, reveló detalles de otro presunto caso de corrupción en un contrato firmado por Pinilla que asciende a los 5.000 millones de pesos. Hablamos con el congresista Avendaño, quien nos contó cómo se dieron cuenta de las presuntas irregularidades y qué hicieron con esta información. ¿Cuál fue como esa pista que tuvieron que seguir ahí para darse cuenta de que pues Sneider Pinilla pues también estaría salpicado en en este nuevo caso de corrupción? Bueno, pues sí, lo que nosotros estábamos haciendo era una investigación sobre un contrato de 1.000 millones de pesos para atención de personas con discapacidad aquí en Bucaramanga. Y encontramos que el contratista resulta ser Fundación Pintando Huellas, una fundación de garaje que tiene sede aquí en Bucaramanga, que es una fundación que no tenía la experiencia para ese tipo de contratos, para el contrato de atención de personas con condición de discapacidad. Y seguimos investigando, hicimos esa denuncia y seguimos investigando a esta fundación. Investigando esa fundación, encontramos ese proceso de contratación en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y seguimos indagando alrededor de la información de ese contrato. Pedimos toda la información desde el mes de enero. Fue muy difícil conseguir la información. Hay mucha información que ni siquiera la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo tiene sobre algunos de los contratos, porque recordemos que muchos de ellos son celebrados, pues la mayoría son celebrados a través de la FIDU previsora. Entonces hay mucha información en algunos casos que no se encuentra. Entonces fue difícil encontrar toda la información. Logramos completar toda la información. Esa denuncia que le digo del otro contrato fue desde el año pasado y hasta ahora, después de seguir investigando a esta fundación, logramos encontrar toda la información o casi toda la información de este nuevo contrato de 5.000 millones de pesos, donde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo a través de FIDU Previsora contrata a la Fundación Pintando Huellas, que es una contratación a dedo. Recordemos que ellos se rigen a través del derecho privado para la contratación y no a través de la ley 80, a pesar de que los recursos son recursos públicos del Fondo de Gestión de Riesgos Nacional, que son recursos públicos, pero contratan a dedo. Y encontramos que quien firmaba como supervisor de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo este contrato con la fundación era Sneider Pinilla. Por supuesto, ya con todos estos escándalos, pues aún más llamativo resulta cualquier contrato firmado por el señor Sneider. Entonces indagamos sobre toda la información y la ejecución, informes de ejecución, informes de seguimiento de la fiduprevisora, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, y encontramos unos sobrecostos gigantescos. Encontramos entonces es un contrato, ¿para qué? Para prestar servicios logísticos y servicios de alimentación, comedores comunitarios, ollas comunitarias, para la atención de las personas más vulnerables y que quedaron en un riesgo y en una situación muy complicada después de la emergencia suscitada climática en el segundo semestre de 2022, con el cual el gobierno nacional emitió un decreto de calamidad pública en algunos territorios. Y se supone que en esos territorios donde se declaró la calamidad pública es los territorios donde la unidad con este contrato iba a llegar con unos mecanismos de atención inmediata para las poblaciones afectadas. Entonces, dentro del contrato hay más de 74 ítems como almuerzos corrientes en una Icopor por 97.000 pesos. Encontramos refrigerios que incluían un
jugo, hit, una fruta, un pan y una menta por 52.000 pesos. Y pues eran más de 3.000 unidades de estos refrigerios, más de 5.000 unidades de estos almuerzos. Pues el contrato suma en total 5.000 millones, más de 5.000 millones de pesos. ¿Cuáles fueron esas comunidades que se suponía tenían que resultar beneficiarias de de estas comidas que se supone que eran para atender esta calamidad de desastres naturales acá en Colombia en el año 2022? En diferentes regiones, todas las que estaban cubiertas por el decreto de calamidad que emitió el gobierno nacional. Entonces había Santander de Quilichao, Cartagena de Indias, en el barrio Boston específicamente, Riohacha en La Guajira, estaba también Apartado, Itagüí, Sopó, Cundinamarca. Esos son como los que recuerdo en el momento de donde adjuntaron informes de cumplimiento. Creo que no son muchos más de esos en los cuales se celebraron, pero por ejemplo, lo que sí me acuerdo perfectamente es que en el evento de la supuesta entrega de los carrotanques en La Guajira, la logística que se prestó para esos eventos, la alimentación que se prestó para ese evento de la entrega de los carrotanques, que en últimas pues no sirvió para nada en ese momento, fue prestada por este contrato y por este contratista de la Fundación Pintando Huellas. Entonces uno evidencia en ese informe de cumplimiento que están los carrotanques, famosos carrotanques allá en La Guajira, y ellos prestando los servicios de las carpas, las sillas entre otras cosas, sillas que uno consigue en alquiler a 900 pesos, las pasaban por 5.000 pesos cada silla, y pues era una gran cantidad de sillas. Entonces, sí, esos son como los territorios en los cuales se prestó ese servicio por esos 5.000 millones de pesos. Tampoco son muchos, no son muchos territorios, pero por supuesto que con estos sobrecostos, pues se gastaron la plata rapidito. Por supuesto. Quería preguntarle ahora bien, ¿cuál fue ese papel de Snyder Pinilla en todo esto, además de poner la firma? ¿Tienen más indicios de cómo pudo haber ingerido en este contrato? Sí, pues bueno, primero eso era eso. Él es el supervisor directo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, es el que recibe todo y autoriza todo lo que recibe la unidad en este contrato. Aparte de eso, hay que recordar que Snyder Pinilla fue alcalde aquí en Santander, en un municipio que se llama Sabana de Torres. ¿Y por qué eso es importante? Porque indagando más sobre esta fundación Pintando Huellas, pues encontramos que ha contratado con muchísimos municipios de Santander. Indagamos, investigamos con los diferentes territorios, y lo que nos dicen de este contratista Pedro Aguilar Amezquita, que es el dueño de esta fundación Pintando Huellas, es que lo que hacen es que primero a los candidatos como candidatos les financian algunos de sus eventos, y a cambio de qué, pues nada es gratis en las campañas. Entonces, cuando financian ese tipo de eventos, al parecer lo que comprometen es la celebración de las ferias de los diferentes municipios. Entonces, usted ve a la Fundación Pintando Huellas suministrando todo lo necesario para las ferias de Betas en la provincia de Sotonorte, para las ferias de Santa Bárbara, para las ferias, por ejemplo, aquí en Bucaramanga les entregaron ese contrato de esos 1.000 millones. Previamente al candidato, al candidato que ganó, al Jaime Andrés Beltrán como candidato, ya habían salido a entregar regalos con Jaime Andrés como candidato, y ahora le entregan ese contrato de esos 1.000 millones de pesos para personas en condición de discapacidad, que eso fue lo que nos alertó, pues que una fundación de esa naturaleza no tenía ningún tipo de experiencia en eso, y le entregan un contrato de 1.000 millones de pesos para que atienda a las personas en condición de discapacidad. Hay un dato importante, y es que nosotros denunciamos en la fiscalía, y este caso de la fundación en la unidad ya nos contestaron, la misma fiscalía ya nos contestó que inmediato corrió traslado a la corte, lo que nos da un buen indicio, porque esto quiere decir que sí lo pueden vincular al caso Snyder, para ver si logramos que este tipo no solo salga con la suya, solamente pague 5 años de cárcel, devuelva 600 millones de pesos, cuando aquí hay sobrecostos por más de, no sé, 3.000 millones de pesos aproximadamente. Entiendo. Pero, ¿por qué lo tiene la Corte Suprema de Justicia? Porque entiendo que Snyder es investigado es por la Fiscalía, ¿no? Sí, pero es un proceso que también lo tiene la Corte por los relacionamientos con los congresistas, por los congresistas y todo el escándalo. Entonces,
corre en traslado a la corte y por supuesto lo tiene que manejar la corte, lo tiene que manejar la fiscalía también. Es decir, que podría también haber eventualmente congresistas salpicados en este mismo escándalo, específicamente por este caso. Sí, porque si corren traslado, puede ser por dos razones. Una por esa, otra por en qué etapa y a qué proceso específico de Snyder se vincula esta investigación. Ah, entiendo. Es decir, que podría añadirse a un proceso que ya va corriendo. Es correcto. Que sería lo mejor, porque de lo contrario, una nueva denuncia podría tardar años en salir adelante. Esto podría, pues, cambiar las condiciones bajo las cuales este señor, porque, ¿qué pasa? Que Snyder, nosotros miramos el escrito en el cual él reconoce una cantidad de cosas dentro de sus casos de corrupción, pero esto no está incluido, lo que quiere decir que no está contemplado dentro de la negociación que surtió la pena que le dieron a Snyder, de los 5 años y algunos meses. Nos comunicamos con la defensa de Snyder Pinilla para preguntarle por estos hechos, pero hasta el cierre de esta publicación no había contestado.